Uno de los aspectos más llamativos de la Guerra Civil Española es la feroz persecución que contra la religión y el clero se desató en la mayor parte del territorio republicano. Cerca de 7.000 eclesiásticos y miles de seglares asesinados a causa de su fe, 978 mártires ya proclamados por la Iglesia Católica y miles de edificios religiosos saqueados o destruidos dan buena cuenta de la mayor persecución que jamás haya sufrido la Iglesia en España. Persecución religiosa. Del domingo no tengo ningún recuerdo especial porque debió ser un día normal. Pero al día siguiente, el lunes, yo fui, como era una costumbre, ¿verdad? Fui a la Eucaristía, a la misa. Era en la Basílica de Atocha, porque no había otras iglesias, nada más que en el Puente Vallecas o en Delicias. Salió el sacerdote, dio la comunión y se metió. A las 12 estaba ardiendo la Basílica de Atocha y ya los dominicos había ya muertos por la calle. Esos fueron los primeros. Lenin dijo en su momento que la religión era el opio de los pueblos. Y es verdad. O sea que el que ha estudiado un poquitín la religión, no es, aquí decimos la religión católica, pero es cualquier revolución, cualquier, digamos, religión entra dentro de esto. No se concibe el argumento que hacen los religiosos, los que están con la religión, sobre todo los católicos, que son los que más han evolucionado, pero que son, digamos, a nuestro entender, los que más perjudican a los intereses de la clase obrera y sobre todo del pueblo. Aquello que dice, antes entrará un camello por el ojo de la aguja que un rico por las puertas del cielo. O sea, que vale la pena ser pobre en esta vida para ir al cielo. Eso en los pueblos cuajaba, porque a eso se llega a añadir la falta de cultura. Y claro, el pueblo estaba en contra del clero, no en contra directa del cura del pueblo, que iba al casino y se juntaba con todos a jugar el tute. No en contra de ese hombre, aunque pagó las consecuencias. Pero no estaba en contra de ese hombre, sino en contra de lo que era la religión católica. Que, vamos a ver, no es una reacción del pueblo contra la Iglesia gratuita, sino porque tiene motivos para hacerlo. Es un freno al desarrollo. Es un freno al desarrollo de la clase y del pueblo. Y cuando se han sacado armas, para algo se han sacado a la calle las armas. O sea, que ya las palabras ya no son suficientes, no valen las palabras, valen ya el idioma que pueden surgir de las armas. Y ciertamente las armas hablaron, pues en la zona de España controlada por los republicanos fueron asesinados a lo largo de la guerra unos 7.000 eclesiásticos, de los que 4.184 correspondían al clero secular, 2.365 eran religiosos y 296 religiosas. El siglo XX ha sido llamado, con toda razón, el siglo de los mártires o el siglo del martirio. Son centenares de miles los cristianos, católicos, ortodoxos, protestantes, de distintas confesiones, que dieron su vida por ser cristianos, que dieron su vida por Jesucristo, como los mártires de los primeros siglos de la historia de la Iglesia, solo que en otro contexto histórico y cultural muy distinto. Pero
Son llamados con razón mártires todas estas personas que en el siglo XX prefirieron morir a traicionar su fe y a traicionar su fidelidad y su amor a Dios y a la Iglesia. Nunca en España habían sido tantos martirizados. ¿A qué se debe? Pues hay unas raíces ideológicas que vienen de atrás, que vienen de 200, 300 años antes, cuando se va incubando el germen de las ideologías ateas, es decir, de una visión del mundo centrada exclusivamente en el ser humano y en lo que el mundo da de sí, excluyendo la visión de Dios, excluyendo la fe religiosa, tachándola de opresora y de opio del pueblo. Estas filosofías convertidas en ideologías y convertidas en fuerzas políticas, cuando cogen las armas, cuando tienen el poder, pues llevan a cabo a sangre y fuego lo que estaba presupuesto en sus teorías. En lo que a cifras relativas se refiere, la diócesis con un mayor número de sacerdotes asesinados fue Barbastro, donde los muertos ascendieron al 90% con su obispo al frente. Se ensañaron con él, le hicieron 1000 heridas, le rompieron todos los huesos a golpes y sobre todo heridas que les hacían, con una navaja le cortaban allí en el cuerpo, en todas las partes del cuerpo, se la tapaban con trapos, se la cosían de mala manera, una de las heridas la tiene cosida con alambre, y todo para que se fuese desangrando lentamente y fuese sufriendo más, porque era el obispo que tiene que sufrir más, porque era el jefe, e incluso lo castraron, porque cuando lo iban a llevar a fusilar, que todas esas operaciones se las hacía un veterinario, y cuando la noche que lo iban a llevar a fusilar, el 9 de agosto, pues allí, antes de llevarlo, pues le dice el veterinario a uno de los, y dice, mira tú, ¿no decías que querías comer los cojones del obispo? Pues mira, aquí los tienes. Ni corto ni perezoso, se los cortaron, y después hasta dónde puede caer un ser humano, que ese fue paseando por todo Barbastro, por todas las tabernas y los bares, el trofeo, diciendo, mira qué cena me voy a dar esta noche. Y aún así al obispo lo hicieron ir andando, que llevaba las piernas rotas, pues no podía andar, pues lo ataron de brazos de uno muy fuerte y lo llevó a rastras hasta el cementerio. Y allí los fusilaron a todo el grupo, y a él, a todos le dieron el tiro de gracia para rematarlos, menos a él. A él lo dejaron morir encima del montón de cadáveres, toda la noche ahí sufriendo, y por la mañana, cuando fueron a enterrarlos, pues lo remataron. Pues en el momento de fusilarlo, aún les dio la bendición, y tiene la mano atravesada un agujero que para mí fue una bala que le atravesó en el momento de dar la bendición a los que le fusilaban. Y así murió el obispo, don Florentino Asensio. Numerosas comunidades religiosas de la ciudad fueron asimismo aniquiladas. Los claretianos, en su mayor parte seminaristas de la orden, fueron concentrados en el salón de actos del Colegio de los Escolapios. Asesinados en diversas sacas, durante el tiempo que permanecieron encerrados, se prepararon para la muerte y escribieron abundantes notas de despedida. 6 de nuestros compañeros son ya mártires. Pronto esperamos serlo nosotros también. Pero antes, queremos hacer constar que morimos perdonando a los que nos quitan la vida. Querida congregación, anteayer día 1 murieron, con la generosidad con que mueren los mártires, 6 de nuestros hermanos. Hoy, día 13,
Han alcanzado la palma de la victoria 20, y mañana 14 esperamos morir los 21 restantes. ¡Gloria a Dios! Pasamos el día animándonos para el martirio y rezando por nuestros enemigos y por nuestro querido instituto. Morimos todos contentos, sin que nadie sienta desmayos ni pesares. Morimos todos rogando a Dios que la sangre que caiga de nuestras heridas no sea sangre vengadora, sino sangre que, entrando roja y viva por tus venas, estimule tu desarrollo y expansión por todo el mundo. Pues eso, que la alegría que llevaban, pues mira, en cuanto comenzaban a moverse el camión donde los llevaban, pues comenzaban a cantar, sobre todo el canto ese de el Jesús ya sabe, soy tu soldado. Pero los milicianos, que no querían que fuesen cantando, por lo visto ellos gozaban más si fuesen llorando, pues con las culatas de los fusiles les destrozaron la cabeza a golpes para que no cantasen. Pues a pesar de eso no les pudieron hacer callar, testimonio de los mismos milicianos, extrañados de que con la cabeza chorreando sangre, todos los huesos rotos, y que fuesen cantando y animando a su grupo, y así fueron. Todos ellos fueron beatificados por Juan Pablo II el 25 de octubre de 1992 en la plaza de San Pedro de Roma. En cifras absolutas, la diócesis donde fueron asesinados más sacerdotes fue la de Madrid, donde las víctimas ascendieron a 435. Cifra a la que habría que añadir la de numerosos miembros del clero regular masculino, como 10 hermanos y un seglar de las escuelas cristianas de Griñón, asesinados a finales de julio de 1936. Y ya el día 27 llaman del ayuntamiento al hermano director de la casa, Tomás Bengoa, para decirle, oye, van a venir los milicianos y no sabemos lo que va a pasar aquí. Estamos pensando esconder, no a los niños, a los hermanos, a los religiosos, no a los niños ni a los novicios, a los que tenían algún peligro. Estamos pensando si podíamos esconderlos en cada casa, en las casas. Después pensamos que siempre hay aquí gente que sabe lo que ha pasado, porque había comunistas aquí como en todos los sitios, ¿no? Como en todos los pueblos. Van a dar la voz que están escondidos en las casas. Y va a ser comprometer a las familias. Entonces, quedó así la cosa, es el día 26. Y el día 28 ya le llaman otra vez, y ya rápido, un poco antes de comer, dice, esta tarde, menos los novicios menores, de 12 a 14 años, a 16 años, y los novicios de 16 a 18 años, y los cuidadores, todos los demás tienen que salir para Madrid en un tren procedente de Talavera de la Reina, a las 8 de la tarde. Pues ya, aquella tarde, pues que sí, ni merendamos, ni cenamos, ni nada. Pero pasamos por la iglesia todos, pasamos a rezar, incluso un hermano nos repartió la comunión. Hasta 2 o 3 veces para suminar fórmulas, porque los que quedaron aquí, ahí delante ya para despedirnos, pues eran los que eran enterrados, los que están ahí en la lápida esa, 8, 10 hermanos ancianos, el enfermero, 2 o 3 enfermos, el director y el subdirector de los pequeños. Tampoco las congregaciones femeninas se vieron libres del odio. En Madrid perecieron cerca de un centenar de religiosas, entre ellas 23 adoratrices que se habían refugiado en un piso del número 15 de la calle Costanilla de Los Ángeles, sacadas de su casa el 10 de noviembre de 1936 y fusiladas en el cementerio del Este, al igual que otras 22 de las 296 religiosas martirizadas durante la Guerra Civil, fueron beatificadas el 28 de octubre de 2007.
Fueron relativamente frecuentes las ocasiones en que a los ejecutados se les ofreció la posibilidad de salvar la vida a cambio de apostatar de sus creencias. Tal fue el caso de Rafael Fernández Díaz, coadjutor de la parroquia de Talavera la Real, a quien golpearon con porras de alambre para que blasfemase, obteniendo siempre la respuesta de que prefería morir a hacerlo. Con la columna vertebral partida por 2 sitios no podía estar ni tumbado ni de pie, y hubo de permanecer de rodillas con la cabeza en el suelo hasta que fue fusilado el 13 de agosto de 1936. A algunos de los que se negaron a mantener relaciones sexuales se les castró antes de ejecutarlos. También hubo casos de monjas violadas, como la dominica Sor Lourdes de Gerona, que fue forzada y asesinada en compañía de su hermana Rosa. A su hermano, que pidió le matasen para no ver la escena, le sacaron los ojos con un puñal antes de darle muerte. En Valencia, Vicente Cárcel Ortí recoge martirios como el del capellán de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, Ángel Olmedo, a quien le sacaron un ojo, le cortaron una oreja y la lengua y por último le cortaron el cuello. El párroco de Santa María del Mar, Vicente Selfa, fue llevado al Saler, atado a un árbol, rociado con gasolina y quemado vivo. El beneficiado de San Agustín, Vicente Peretó, fue llevado a la plaza de toros, en la que le sacaron los ojos y le infligieron terribles mutilaciones. Al coadjutor de Jesús Pobre, Vicente Borrell, tras infligirle toda clase de malos tratos camino de su ejecución, se le desnudó por entero y mutiló sin piedad, metiéndole a viva fuerza sus genitales en la boca. El capellán del Ave María de Benimamet, José Pelluc Escrivá, fue atado a un tranvía. Cuando unos amigos se atrevieron a preguntar dónde estaba su cadáver, se les respondió: «Id a buscar los trozos con una espuerta». El director espiritual del reformatorio de Godella, Pascual Tatay, después de haber sido torturado en una mazmorra, fue arrojado a un horno de cal que estaba ardiendo, donde se consumió totalmente a los pocos minutos. Desgraciadamente, los casos de crueldad extrema fueron numerosos. Los mártires forman parte del patrimonio más querido y más sagrado de la Iglesia. Los mártires son, en este sentido, aquellos hermanos en la fe que han seguido a Jesucristo literalmente hasta la cruz, hasta la efusión de la sangre, hasta el bautismo de sangre. Para ser declarados por la Iglesia como tales se necesita probar que su muerte ha sido solo por este motivo, es decir, solo por su fe, solo por no renunciar a su fe, es decir, solo por fidelidad a la Iglesia y a Jesucristo. En lo que fueron iglesias, casas del pueblo, donde solo había mentira y frialdad, empieza a brillar la verdad y hay calor de multitud. Una de las consecuencias de la persecución religiosa fue que la Iglesia hubo de reorganizarse en la clandestinidad para tratar de atender a las necesidades espirituales de sus fieles. Aunque en ocasiones tal tarea corría a cargos de sacerdotes que actuaban en la medida de sus posibilidades, en otras se organizaron complejos entramados que movilizaron a decenas de personas que aportaban recursos y estructuras para el culto. En el caso de Madrid, uno de los más importantes centros de culto clandestino fue el conocido como la Catedral de Hermosilla, instalado en el número 12 de dicha calle, donde residía una comunidad de religiosas reparadoras bajo la protección de la Embajada de Cuba. Allí se celebraba la misa de forma regular desde las 7 a las 11 de la mañana. Había siempre un confesor de guardia y se celebraron bautizos, bodas e incluso ejercicios espirituales. La Catedral de Hermosilla servía también como centro de irradiación del culto por toda la ciudad. Según cuenta el padre José María Llanos, por teléfono recibía el padre Ponce recados como este: que el practicante traiga inyecciones de primer grado a tal número de tal calle,
Las de primer grado eran el viático, las de segundo, la extremaunción. El padre, como practicante, salía con sus cajas de inyecciones para los sanitarios y llegó a entrar en el mismo San Carlos y hasta en la prisión de militares ilustres gracias a la complicidad de milicianos rojos, siempre con las inyecciones y sus reconocimientos médicos, que acababan con una absolución disimulada. Pese a estar bajo el amparo de la legación cubana, la labor que se realizaba en Hermosilla era peligrosa, pues en varias ocasiones hubo registros de la policía. Contamos con la narración de Vicente Mayor, reproducida por Antonio Montero en su libro La persecución religiosa en España. Un domingo, cuando el saloncito estaba lleno de gente oyendo la Santa Misa, irrumpió en el local un grupo de 3 hombres con pistola en mano. Era la policía roja, que obligando a todos a poner las manos en alto, llegaron hasta a no dejar al sacerdote terminar la Santa Misa. Mientras cacheaban y pedían la documentación a los presentes y los iban metiendo en un coche celular que tenían en la calle, las religiosas, con una gran entereza varonil, rápidamente hicieron lo siguiente. Una consumió las especies. Otra fue rompiendo las señas que tenían de los sacerdotes, y como no daba lugar a terminar con rapidez esa labor destructiva, llegó hasta comérselas. Y otra, por último, fue al teléfono a llamar al ministro de la legación de Cuba, ya que el piso estaba bajo la protección de esta nación. Entreteniendo la Madre Superiora a los policías para que no molestasen a estas gentes, que con oír misa no hacían ningún daño, con lo que dio tiempo a que llegase el representante de la nación cubana y gracias a la intervención de dicho señor, fueron todos los detenidos puestos en libertad y no pasó de un susto lo que pudo ser un trágico acontecimiento. Otro grupo de sacerdotes estableció su sede de operaciones en el número 88 de la calle La Gasca y de puertas afuera pasaba por ser un centro del Socorro Rojo Internacional. Se montó guardia permanente para la administración de sacramentos y más de una vez se distribuyeron con un coche de la FAI custodiado por 2 milicianos que ignoraban lo que se estaba haciendo. Allí se presentaron muchos seminaristas que habían sido llamados a filas por el ejército republicano y que cuando volvían del frente aprovechaban para confesarse y recibir la Eucaristía. De hasta qué punto estaba perseguida la práctica sacramental en la España republicana es buena prueba una noticia aparecida en La Vanguardia el 23 de febrero de 1937, donde se daba cuenta de que se había detenido en el número 452 de la avenida del 14 de abril a una pareja que iba a contraer matrimonio, así como al cura y 4 invitados. Otra noticia del mismo periódico informaba el 26 de junio de 1937. La pasada noche fueron detenidos 2 sacerdotes, un médico y 7 personas más, los cuales estaban oyendo misa en el domicilio de un médico en el Paseo del Triunfo del Pueblo Nuevo. La actitud de la Iglesia ante la guerra civil inicialmente fue una actitud esencialmente neutral, aunque no en todas partes, porque en algunas partes donde había una conexión entre elementos de las fuerzas sublevadas de la Iglesia había un apoyo, pero oficialmente y generalmente la actitud fue una actitud neutral. Pero dentro de muy poco resultó posible mantener esta actitud, dada la enorme inclusión de la violencia anticlerical en casi todas partes de la zona republicana. Sí, la violencia anticlerical en la guerra española tuvo una resonancia bastante fuerte en la opinión internacional, sobre todo en la opinión católica, pero no meramente en la opinión católica, también en otros sectores de opinión. Fue una de las cosas realmente que más desfavoreció a los republicanos en la opinión internacional. ¿Qué país es el nuestro que nos ofrece el nivel de religiosidad barroca más
las cosas a la par y metidos en el mismo tinglado. La columna de Requetés de Sevilla entramos por muchos pueblos, al principio, luego fui oficial y también entraba. No he visto ni una sola iglesia de los pueblos que conquistamos que no haya sido profanada. Pues la persecución de los años 30 en España fue tremenda para la Iglesia, empezando por la destrucción del patrimonio cultural, artístico, arquitectónico. Es incalculable lo que se ha perdido de arte, de historia, en retablos, en iglesias, en orfebrería, en pintura, en archivos históricos y en archivos vivos. En fin, la pérdida en ese campo fue tremenda y difícilmente calculable. Me pregunta usted qué efecto ha tenido la persecución. Pues ha tenido este efecto que siempre trae consigo el martirio, y es la revitalización de la vida de la Iglesia. Se notó en los años 40, en los años 50, con muchísimas vocaciones, cuando habían quedado desiertos muchos puestos, muchos sacerdotes habían muerto, habían sido asesinados, pero en los años 50 tuvieron lugar las ordenaciones de sacerdotes más amplias que se recuerdan. Y hacia el futuro, en estos momentos de cierta inclemencia cultural o de escarnio cultural o de persecución cultural de la fe cristiana, pues el testimonio de los mártires también tendrá como efecto en la Iglesia una revitalización de la vida de la Iglesia. La persecución religiosa que tuvo lugar en España entre 1931 y 1939 no afectó solo a los eclesiásticos, sino también a numerosos seglares, pues no era producto de un mero anticlericalismo, sino del odio a la religión católica. Llevar un crucifijo o una medalla, esconder a un sacerdote, haberse distinguido como miembro de la acción católica, era en ocasiones causa más que suficiente para ser asesinado. Según nos alejamos en el tiempo, esta barbarie resulta cada vez más difícil de comprender, pero sin hacerlo, no podemos entender el trasfondo religioso que tuvo la Guerra Civil Española.